Invitamos al concejal Fal a tomar su banca y daremos inicio a la sesión especial convocada por decreto 2818. Tomamos asistencia nuevamente por secretaría. Se encuentra ausente con aviso el concejal Einari Gerategui. Bien, el punto a considerar es el expediente 3818, bloques determinados del HCD, proyecto de resolución manifestando rechazo al cierre de los bachilleratos de adultos en el partido de Olavarría. Tienen la palabra los señores concejales. Queremos hacer una reseña de los bachilleratos de adultos del turno noche que se abrieron hace 23 años en Olavarría, que funcionan en la escuela 8 es Comercio, en la secundaria número 7 del barrio Luján, en la número 12 del barrio Amparo Castro, número 1 del barrio Bancario, en la número 2 de Sierras Vallas, en la escuela secundaria número 3 de Loma Negra, en la 17 de Sierra Chica, en la número 4 de Hinojo, en la técnica 1 del barrio Seco y en la técnica 2 es Industrial. La decisión de cerrar los bachilleratos mencionados, cerrados, consideramos que vulnera el derecho a la educación como bien social de los mayores de 18 años establecido en la Ley Nacional de Educación 26.206 y la provincial 13.688. La ley provincial garantiza el derecho a la educación a lo largo de la vida en la modalidad adultos. La inspectora regional de Educación de Gestión Pública en medios de comunicación local se refirió a las propuestas informando que para los mayores de 18 años la inscripción será en educación de adultos. Las instituciones de esta modalidad son los CENS, donde también hay otras ofertas educativas como los fines trayectos secundarios, fines deudores y semipresencialidad. Aclaró que desde diciembre de 2017 se abrió la inscripción en el CENS 451 de 9 de julio 4855. También refirió que los bachilleratos de adultos se transforman, que esta transformación, que no se cierran, que se transforman. Consideramos que esta transformación implica el cierre en las escuelas de las localidades de Sierras Vallas, Loma Negra, Hinojo, Sierra Chica, porque las bocas únicas distritales no funcionan en los pueblos del partido mencionado, por lo que los estudiantes deben trasladarse a Olavarría para acceder a la educación con las limitaciones que esto implica. Se han anunciado ahora, posterior a la realización del proyecto, la apertura en Sierras Vallas, Loma Negra. Hinojo queda excluido, el primer año del plan Fines tampoco funciona ahí. También recogimos en este proyecto el testimonio vertido en el diario El Popular del día 12 de marzo de una vecina de Sierra Chica que hace 10 años, a sus 40 años, terminó el nivel secundario en el bachillerato de adultos de lo que era en su momento la extensión de la escuela número 4 en Sierra Chica, que hoy es la secundaria 17, y expresa en primera persona el impacto de la medida. Éramos todos de distintas edades, se integraran todas las generaciones. Haber terminado el secundario, en su caso, siendo madre y abuela, fue un logro y una experiencia muy buena, con muy buenos profesores. Tuvimos un buen nivel de enseñanza y aprendizaje para gente ocupada, como en mi caso que tengo una familia. Susana, que es su nombre, consideró que la escuela de adultos de secundaria debe continuar en pie. No puede ser que en vez de avanzar con la cultura, con la preparación de las personas, nos volvamos a la era arcaica. Es vergonzoso escuchar que una gobernadora quiera sacar las escuelas secundarias nocturnas. ¿Dónde está la inclusión de la que hablan?, decía Susana. Los gremios docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Olavarría, integrado por SUTEBA, UDO, FEB y UDOGBA, vienen anticipando, expresándose, convocando, actuando con este y otros temas que involucran a los docentes y a la comunidad. El lunes 12 de marzo, por la tarde, se llevó adelante una concurrida movilización
En los alrededores de la escuela secundaria número 8 es comercio, con sede en Roque Sáenz Peña y Lavalle, para manifestar la preocupación y el rechazo a la medida implementada por el Ejecutivo bonaerense de eliminar los bachilleratos de adultos, que acompañamos con varios concejales desde este cuerpo. También el lunes 26, en la secundaria número 3 de Loma Negra, también rodearon y abrazaron el edificio los vecinos y se apostaron en la banquina de la ruta con el reclamo firme de no al cierre del bachillerato de adultos, expresando en medios locales: los bachilleratos para adultos que funcionan en las localidades tienen una especial importancia, ya que garantizan el derecho a la educación secundaria de los vecinos que de otro modo se ven obligados a viajar a Olavarría. Lo que queremos es que la localidad tenga una oferta educativa para los adultos. Muchos son padres de familia, no pueden ir hasta Olavarría a estudiar, ocurriendo la misma situación en Sierras Bayas, Hinojo, Sierra Chica. Que del contacto de los miembros de esta comisión, porque hemos realizado distintas acciones con docentes de las escuelas mencionadas, han manifestado, y también coincidimos, la incertidumbre, falta de organización y previsión en la toma de decisión de estas medidas, como también las aulas de aceleración pluriaño en secundarios para alumnos comprendidos entre 14 y 17 años son muestra de esto. Hay aulas sobrepobladas, 120 alumnos, sin diseño curricular aún, es decir, comenzaron a funcionar por el trabajo de los directores, de los docentes y también de inspectores. Ellos que analizaron las trayectorias, ponen el cuerpo en este contexto. Ellos están garantizando el derecho de estos jóvenes. Hay también una situación que quiero mencionar, que da cuenta de la falta de previsión. Hay alumnos que se presentaron en relación al aula de aceleración en el inicio del ciclo lectivo en la escuela, en marzo, y les dijeron que volvieran el 3 de abril. Un mes esperando para comenzar las clases. Es necesario que se vaya en búsqueda de la matrícula, tanto de los menores de 18 años, de jóvenes y adultos de edad superior a los 18, coincidimos. Ahora, ellos fueron a la escuela y la escuela les dijo que esperara. Anhelamos a que todos estén hoy en la escuela. La incertidumbre del personal docente. En primer año había una carga horaria de 10 materias que ahora se transforman en áreas. Y luego aparece la resolución 828 del 18, ahora, rectificatoria y ampliatoria de anteriores, y recoge los reclamos efectuados en los distritos con una comunicación que es extemporánea a las acciones. Desde la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Derechos Humanos, a través de la concejal de Lía, en la sesión del 24 de marzo, se manifestó preocupación, rechazo a la medida, a la vez que se solicitó proponer a los funcionarios locales, provinciales, encontrar una solución a la problemática para que este año no se aplique la transformación de la rama y sí se trabaje sin vulnerar derechos y sin tanta incertidumbre y falta de previsión, trabajando en forma conjunta con directivos y docentes en territorio, analizando la situación de cada ciudad, dado que la provincia es grande y contempla distintas realidades. Nadie se va a quedar sin estudiar en la población de 18 años o más. Eso, señor presidente, es lo que nosotros pretendemos y queremos. Sé de una alumna que se presentó en la escuela en marzo, a 2 cuadras de su casa, que cumplió los 18 años hace poco. No puede entrar en la secundaria que tiene en el pueblo. Se enojó cuando las autoridades le dijeron que no podía. Había decidido empezar. Queremos que lo haga, que se garantice ese derecho y que se garantice ese derecho en esa escuela que tiene cerca de su casa, porque sus medios no le habilitan el traslado hacia esta ciudad o a localidades vecinas. Por lo expuesto es que desde integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Derechos Humanos del Consejo Deliberante presentamos esta resolución que estamos en tratamiento, que resolvemos manifestar preocupación y rechazo al cierre de los bachilleratos de adultos en el partido de Olavarría,
solicitar a la inspectora regional de gestión pública, Viviana Mesón, distrital, Claudia González, y por su intermedio a quien corresponda, la suspensión de la medida del cierre en los bachilleratos de adultos que funcionan en las secundarias que mencionaban en el primer considerando. Efectuando análisis en territorio, considerando la situación de las escuelas de las localidades para garantizar en sus pueblos la educación a los mayores de 18 años. Y enviar copia de la presente resolución con vistos y considerandos a las autoridades que expresa el artículo 3. Y el artículo 4 es de forma. Gracias, señor presidente. Todo lo cual surge a raíz de la preocupación que tenemos sobre la situación por la cual están atravesando los bachilleratos de adultos en general y en particular en nuestro partido. En tal sentido, hemos escuchado las inquietudes e incertidumbres de los distintos actores del sistema educativo: alumnos, docentes, no docentes, directivos, inspectores de secundaria, quienes afirman que la transformación planteada se configura en el cierre de los bachilleratos propiamente dicho. La propuesta de las aulas de aceleración para los alumnos entre 15 y 17 años, si bien suplen los primeros años del bachillerato en cuanto a un espacio para ubicar los pibes, no lo hace en calidad educativa, en estrategias pedagógicas, en contenido, en contención de los alumnos, quienes llegan con trayectorias muy discontinuas por las distintas situaciones personales. Con esta transformación se pierde la figura del docente de fortalecimiento de trayectoria, quienes acompañaban a los alumnos en sus recorridos curriculares. A mi entender, esta transformación va en detrimento de la calidad educativa, dado que aún no está definida la caja curricular para las aulas de aceleración. En este espacio se trabajará desde área y no desde disciplina, es decir, de las ciencias sociales, las ciencias naturales, de la práctica del lenguaje, matemática, artística y educación física. Los alumnos que egresen de las aulas de aceleración para completar sus estudios deberán articular con los cuarto años de secundaria, y allí los contenidos se trabajan desde disciplina, desde la historia, la geografía, la física, la química. En nuestro partido teníamos 15 divisiones de primer año de bachilleratos para adultos. En la actualidad fueron aprobados 10 aulas de aceleración. En este espacio se debe hacer el abordaje particular y personalizado de cada alumno y trabajar desde un enfoque pluriaño, para que en las aulas de aceleración los alumnos cursarían primero, segundo y tercero. Por ejemplo, en una escuela de nuestro partido tenemos 100 inscriptos, para la cual se solicitó la apertura de 4 aulas de aceleración. Fueron aprobadas 2. Esto hace imposible que se pueda realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un abordaje particular y personalizado de cada alumno. Esta transformación también tiene como consecuencia la pérdida de horas cátedras y docentes que no podrán ser reubicados, como por ejemplo aquellos docentes que daban clases en las orientaciones de bienes de servicio, gestión y contabilidad. Del intercambio que hemos tenido con distintos actores del sector educativo local, quienes conocen la realidad de las instituciones educativas y en particular la de nuestro partido, podemos observar una seria y responsable preocupación, dado que ellos van a formar parte de esta transformación en la cual no vislumbran un impacto positivo en calidad educativa. Algunos de ellos han expresado su preocupación por entender que no están capacitados para realizar una síntesis y sistematización de contenidos a desarrollar en las aulas de aceleración. Para finalizar, voy a leer la declaración del Partido G en Provincia de Buenos Aires, que se manifestó en torno a la crítica situación en la que se encuentran los bachilleratos de adultos como producto de las resoluciones de Dirección General de Escuela y de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, manifestación a la cual adhiero. Al respecto, este espacio político aseguró que la falta de información confiable y suficiente, así como la falta de certeza sobre algunos de los aspectos de las modificaciones que se proponen, han generado un malestar innecesario y la circulación de información que generan gran preocupación entre docentes y estudiantes.
y definió a estas medidas como un apresuramiento e improvisación incompatible con el ejercicio de las buenas prácticas de gestión de la política educativa. El GES bonaerense reclamó que los bachilleratos de adultos continúen integrando la oferta de opciones educativas orientadas a las personas de 18 años o más, sin perjuicio de que se implementen las adecuaciones curriculares y la flexibilización de formato escolar que correspondan y que hayan sido previamente consensuadas con la comunidad educativa. Observamos que tras estas y otras medidas adoptadas recientemente, se encubren motivaciones de carácter económico y un alto grado de improvisación que devela un sorprendente desconocimiento del sistema educativo provincial. Para finalizar, exigimos a las autoridades que las modificaciones que nuestro sistema educativo requiere se implementen de modo gradual, debatiendo los lineamientos con los actores del sistema educativo y brindando la información necesaria para despejar la incertidumbre que genera toda reforma. Y por sobre todo, pedimos que se proteja el trabajo docente y no docente, que se garanticen los derechos adquiridos y que se preserve el acceso a la educación para todos los bonaerenses. Gracias, señor presidente. La provincia de Buenos Aires inició acciones tendientes al reordenamiento de la oferta educativa del nivel secundario conforme lo establecido en las leyes de educación nacional 26.206, la ley provincial 13.688 y la resolución 118 del 10 del Consejo Federal de Educación. En este sentido, son infundados los argumentos que entienden que se está vulnerando derechos. Cada resolución emanada de la Dirección General de Cultura y Educación refiere y remite a normativa que contextualizan los actuados en todas sus formas. En análisis distrital de matrícula, considerando un diagnóstico en el que participó nivel secundario, técnica, adultos y modalidad psicología comunitaria y pedagogía social, se nominalizó y analizó las trayectorias de los jóvenes comprendidos entre 15 y 17 años, quienes por diferentes razones no se encontraban escolarizados o habían interrumpido sus estudios del ciclo básico de la escuela secundaria. Como también se trabajó con adultos mayores de 18 años que, como bien dice el contexto normativo, en todos los casos tiende a la acreditación del nivel o la modalidad, lineamientos claros sostenidos por la gobernadora como meta del presente ciclo lectivo. Al momento de la evaluación conjunta, ordenada y responsable, se determinaron las siguientes necesidades que desde nivel central fueron acompañadas con las aprobaciones respectivas. Resultó de ello la aprobación de 10 aulas de aceleración, 4 CENS, 2 cuartos años y 4 CAT, o sea, circuitos de acompañamiento de trayectorias tecnológicas. ¿Qué significa pensar en clave de trayectoria? Data la definición que la noción de trayectoria escolar refiere al desempeño de los alumnos a lo largo de su escolaridad, año a año, observando su punto de partida y los procesos y resultados del aprendizaje. Este concepto subraya la importancia de conocer la historia de cada alumno en la escuela, teniendo en cuenta su pasado y su futuro. Los alumnos tienen su trayectoria, los docentes también. Considerando al alumno en ese sentido, fue que puso en escena necesidad de transformación y de cambios. En los considerando de la disposición 33 del 18, refiere a la resolución 587 del 2011, donde se establece en el anexo 6 la construcción de proyectos de acompañamiento pedagógicos específicos para estudiantes en situación de vulnerabilidad. En función de ello es que se realiza el presente reordenamiento. Es decir, los alumnos comprendidos entre los 15 y 17 años que habiendo abandonado el ciclo básico de nivel secundario o debiendo diferentes materias en estos años, serán recibidos y las escuelas deberán trabajar pensando en esas trayectorias. No son pocos, son muchos. Hablamos de más de 280 alumnos en nuestra ciudad y más de 700 en la región. Atento a ello, se abre
un aula de aceleración en la Escuela Secundaria 13, institución que no cuenta con bachillerato de adultos, pero la necesidad detectada por la escuela y los equipos interdisciplinarios fundamentan la decisión de la apertura, dándole a esos adolescentes este espacio educativo. Todo este análisis fue realizado de acuerdo a los considerandos del artículo 4 de la disposición 33 del 18, fundada esta en la resolución 1657 del 2017 de la Dirección General de Cultura y Educación y la resolución 327 del 17 de la misma. En el caso de las CAT, se abrieron un aula en la Escuela Técnica número 1 y 3 aulas en la Escuela Técnica número 2. En este caso, los alumnos tendrán la posibilidad de egresar con título técnico, que hasta la fecha ello no ocurría, ya que aquel que abandonaba o se alejaba del sistema se incorporaba a los que eran los BOATs, o sea, los bachilleratos de orientación adultos técnicos, cuya titulación es de un bachillerato. Se espera para el ciclo lectivo 2019 se abran 2 tecnicaturas en turnos vespertinos, una en energías renovables y la otra en electromecánica. La oferta para los alumnos de más de 18 años se refiere a la apertura de 3 CENS y una sección fuera de sede. Si se observa un mapa de la Barría, los lugares elegidos dan cuenta del análisis realizado. Se trabajó pensando en qué sectores no había oferta para ellos. Es por eso que comenzarán a funcionar en la Escuela Primaria número 52, Piedras y del Valle, en la Escuela Primaria número 80, Barrio Seco, en la Escuela Primaria 79 de Loma Negra y en la Escuela Primaria número 14 de Sierras Vallas. Es decir, para aquellos mayores que quieran finalizar sus estudios, las ofertas educativas en el distrito de Olavarría serán vastas y variadas, con presencialidad, semipresencialidad, fines, entre otros. Respecto de la situación de los docentes, el marco normativo refiere puntualmente al estatuto docente, quien entiende que la estabilidad la tiene el docente titular. Desde esta gestión hay una mirada puntual en la no pérdida de los puestos de trabajo. Tal es así que la resolución 828 del 18 refiere expresamente sobre el cuidado de las trayectorias de los docentes valorando su desempeño académico, los títulos y las actualizaciones pedagógicas e instrumentando acciones tendientes al reordenamiento de las instituciones educativas. Para finalizar, considerando que la Ley de Educación Nacional 26206 establece que la educación secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los y las docentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel, adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de educación primaria. Que la Ley de Educación Provincial 13688 en su artículo 28 establece que el nivel de educación secundaria es obligatorio, de 6 años de duración y constituye una unidad pedagógica y organizativa comprendida por una formación de carácter común y orientada, y que este nivel está destinado a los adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que hayan cumplido con el nivel de educación primaria. Que la misma ley, en su artículo 28, inciso A, establece garantizar la producción y adquisición de conocimientos propiciando la continuidad de los estudios y asegurando la inclusión, permanencia y continuidad de los alumnos en el sistema educativo público mediante una propuesta de enseñanza específica, universal y obligatoria para las modalidades y orientaciones en todos los ámbitos de desarrollo, que promueva el conocimiento y la articulación con el patrimonio cultural, científico, tecnológico, de desarrollo e innovación productiva de la provincia, el país y el mundo. Que la resolución 188 del 12 del Consejo Federal de Educación en el anexo 1 establece como líneas de acción para el nivel secundario el fortalecimiento de las condiciones de acceso de todos los adolescentes y jóvenes y el desarrollo de estrategias para el ingreso, permanencia y promoción de estudiantes con sobreedad.
que la resolución 93 del 09 del Consejo Federal de Educación establece orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación secundaria obligatoria a fin de sostener y orientar las trayectorias escolares de los adolescentes y jóvenes a través de propuestas diversas de enseñanza, que la resolución 587 del 11 establece en su anexo 6 la construcción de proyectos de acompañamiento pedagógico específicos para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Establece en el marco de dicha norma una propuesta pedagógica denominada aulas de aceleración. Entiéndase lo establecido en el artículo 1 de la disposición 34 del 18. Por esto afirmamos que los cambios que se llevan adelante están a derecho y que se garantizó en todo momento el derecho a la educación y al trabajo. Gracias, señor presidente. Vamos a agradecer al presidente por acelerar, ¿no es cierto?, esta sesión especial. Así que no solamente mi agradecimiento, sino también el agradecimiento a toda la Comisión de Educación y Derechos Humanos, que realmente estoy orgulloso y ha estado a la altura de las circunstancias. Antes de empezar, historiando un poquito todo esto, voy a agradecer la presencia de directores, docentes de las escuelas de bachillerato nocturno, que hace muchos años vienen trabajando y que siguen la lucha, como no es habitual a docentes que venimos golpeados desde hace ya muchos años. En el caso particular mío, es un doble compromiso porque me encuentro de concejal y a su vez también tengo 9 horas cátedras en los bachilleratos nocturnos. Por eso que me entristece mucho lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no es cierto? Y hoy, al escuchar el relato de nuestra compañera Liliana Rezzonelli, recordaba, porque justamente la que había expresado esas palabras es Susana Ollanto, una ex alumna mía de Sierra Chica, y con ese grupo de 22 alumnos que fueron los primeros egresados en la Escuela de Educación Media número 4, en ese momento de Hinojo, comenzó una gran epopeya en el partido Olavarría, porque en ese entonces las localidades no tenían el bachillerato nocturno y se hacía muy difícil que pudieran estudiar en Olavarría. Con el profesor, en ese momento preceptor, José Luis Bedellini, Edgardo Soria, Juan Zangara, Roberto de la Vega, concurríamos a visitar a cada uno de los vecinos de Sierra Chica, golpeando la puerta, para invitarlos a tener la posibilidad de que estuvieran estudiando, ¿no es cierto?, que pudieran estudiar, cuando muchos de ellos ya eran de edad avanzada, como en el caso de alumnas como Alicia Bardolini, Bernardita Vargas, abuelas ya algunas de ellas en ese momento, y con el entusiasmo que venían a la escuela, obteniendo el título secundario de bachiller con orientación en gestión administrativa. Y por supuesto que una larga cantidad de alumnos, no solamente de Sierra Chica, sino también de Sierras Bayas, donde estuve trabajando, en Loma Negra, donde estuve trabajando, en la misma escuela de bachillerato nocturnos de Hinojo, ¿no es cierto? Y bueno, como hacemos siempre en este bloque del Frente Renovador, siempre estamos investigando y hasta último momento seguimos esa investigación y anoche estuvimos en las escuelas. Por supuesto que los datos que les voy a dar son datos de mis compañeros. O sea, acá no estamos hablando de datos de la región, de la inspectora distrital, de la regional, son datos de mis compañeros, son datos que les voy a dar ahora a conocer, y es la visita que hicimos por los salones, a pesar que ayer
fue un día de paro, donde más del 95% de los docentes pararon. A ver si nos podemos entender lo que pasó ayer. Pararon porque obviamente hay todo un contexto totalmente desfavorable, desigual, hartado de mentiras, que nos está propinando continuamente y bombardeando la gobernadora. Y los docentes ya estamos muy cansados, muy cansados. Nos encontramos en una inscripción, bien lo estuvieron diciendo mis compañeras tanto Gabriela Delía como Eliana Risonelli, una inscripción donde la escuela Faro, la escuela emblemática históricamente de los bachilleratos nocturnos, fue la escuela secundaria número 8, Comercio. Y saben una cosa, compañeros, Comercio tuvo anotado 173 alumnos. 173 alumnos para ingresar al bachillerato nocturno. Realmente me llama poderosamente la atención porque todos los años ocurre esto, de que tenemos muchos anotados. En el centro donde por supuesto los medios, ¿no es cierto?, todo lo que es la ubicación estratégica de los colectivos pasan por Comercio. Y por supuesto que asistimos también a la escuela secundaria número 7 del barrio El Fortín. Habíamos estado el día martes en la escuela secundaria número 17 de Sierra Chica. Y bueno, y hemos comprobado que en todas las escuelas hubo una buena cantidad de matrícula. En la escuela de Sierra Chica fueron 17 los anotados. Y para un lugar como es Sierra Chica, que lo hemos dicho acá en esta sesión, que va en pleno crecimiento, porque es una de las localidades con mayor población que se ha desarrollado en los últimos años, es una muy buena cantidad de alumnos. Las aulas de aceleración son creaciones a ciclo cerrado, es decir, que los docentes ocuparán esos cargos hasta el 31 de diciembre y podrán continuar o no, dependiendo obviamente de la matrícula de jóvenes de 15 a 17 años, por lo que se deduce que no se gozaría de vacaciones ni se percibirán importe de las mismas. En el nuevo sistema son reasignados los docentes titulares que estaban en primer año, pero solo los de las materias del actual ciclo básico, tales como matemáticas, sociales, naturales e inglés. El resto del personal queda todo en disponibilidad y pasa a distrito y los provisionales cesan. En el bachillerato hay varias materias orientadas, lo decía nuestra compañera Gabriela Delía hoy, cubiertas por proyectos, es decir, que cesan todos esos docentes que dictan porque al ser específica y al ser provisionales están cesando. Además, en las escuelas donde están funcionando varias divisiones, caso por ejemplo secundaria 8 que tenía 4 divisiones, solamente le autorizaron 2 aulas de aceleración, en la secundaria 7 que tenían 3 divisiones, solamente le autorizaron 1 aula de aceleración, y hay que reubicar, ¿no es cierto?, al personal de las divisiones que han cerrado. Y por supuesto que automáticamente el provisional cesa en las áreas de incumbencia. Tenemos que recordar que en diciembre hubo pretitularización. Las plantas funcionales del nivel secundaria en un 90% de titulares, donde se reubican al personal excedente de primero, segundo y tercer año del bachillerato nocturno. ¿A dónde vamos a poner los docentes si no hay lugar? Tendrán que crear mayor cantidad de divisiones
en el secundario. Se pierden cargos como jefatura de departamento, se pierden cargos de preceptores, de auxiliares y también de directivos. Y es muy evidente el ajuste, por ejemplo, en secundaria 7, donde solamente quedan 3 divisiones con 3 preceptores y 2 auxiliares. No solo está sucediendo esto en el área de bachillerato nocturno. En esta semana hemos tenido reuniones con directores de las escuelas especiales y aquí también hay algunos inconvenientes que próximamente lo vamos a tener que debatir también en nuestra comisión de educación, ¿no es cierto? La educación especial cambia la normativa, ya no hay más integración, sino también ahora son alumnos de inclusión. El alumno especial, en el caso de escuelas 504 y 502, pasarían a escuelas primarias y secundarias comunes, y obviamente que esto obliga a tener menor cantidad de docentes y pierde también el lugar físico. Solamente quedaría en la secundaria 503 y 505, que es disminución visual, con materias específicas. Por supuesto que esto también está afectando a las escuelas privadas, como Helen Keller, Casa Helen, Ilusiones, el Jardín Corín, etcétera, etcétera. Indudablemente, esto tiene que ver ni más ni menos a una política de achicamiento del gasto, y son, obviamente, como lo discutíamos ayer con mi compañero de bloque, ¿no es cierto?, son recetas que le hemos tenido en los años 90 y que el Fondo Monetario Internacional aconsejan los programas de reducción del gasto público y de todas las instituciones escolares. Así surgieron en esa época las reformas y las transformaciones. Qué grande, ¿no? La palabra transformaciones utiliza otra vez este gobierno para declarar al bachillerato nocturno nulo, ¿no? Esa palabra la utilizan ahora, ¿no es cierto? Y por supuesto que este sistema no acompaña al alumno, porque no existe la calidad educativa y somete al docente a una mayor precarización. Cuando asisto anoche a la escuela secundaria número 8 Comercio, me encuentro que la docente que estaba a cargo del aula de aceleración tenía 53 alumnos. No tenía lugar para poder movilizarse en el curso. Entonces, ¿de qué calidad educativa me están hablando? O sea, estamos hablando de algo que lamentablemente yo no sé si solo se hacen. Yo realmente no quiero seguir profundizando el tema del secundario de la noche, porque soy parte también en conjunto, como le dije anteriormente. Pero sí, señor presidente, estamos atravesando una gran farsa, con complicidad de los inspectores regionales distritales. ¿Cómo puede ser que en otros distritos han podido suspender la resolución del bachillerato nocturno y aquí en Olavarría no lo hemos podido hacer? Estamos inmersos en una totalidad de improvisaciones. La misma inspectora regional, cuando le hace una entrevista a la periodista local de Radio Olavarría, Alicia Cabri, no sabía qué decir el día domingo cuando la entrevistan, el día de la mañana. Tiene que tomar notas y apuntes y le empiezan a colgar, por supuesto, datos. ¿Qué tenía que decir el otro día?
Realmente una vergüenza, una vergüenza. Por supuesto que la forma de encarar toda esta improvisación, la culpa la tiene la gobernadora. A ver, si estamos en una situación de achicamiento, la gobernadora le baja esta línea de achicar. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Obviamente que miente, lo hizo en el día de ayer por todos los canales. Nos negrea a los docentes, porque nos está pagando todo, casi todo en negro. Una vergüenza. Estamos solamente teniendo 5.300 pesos de básico. El resto es todo negro. Nos dice que ganamos cifras exuberantes, cuando la maestra que recién empieza cobra 12.500 pesos. Obviamente que nos humilla, nos denigra como profesionales de la educación. Y esto es muy triste, porque se gestaron las vestiduras en campaña política que la educación iba a ser la prioridad, ¿no es cierto? Hace unos días nos descontaron 2 días de paros. ¿Sabe una cosa? Fue una cuestión masiva. Agarraron y dieron el aviso, 2 días de paro. Y qué casualidad, ¿no? Anuncia ayer la gobernadora que nos va a dar un plus por presentismo. ¿Pero qué presentismo? Ya perdimos todo. ¿A dónde nos da presentismo? Ya lo perdimos. El 95% de los docentes pararon ayer. Una locura. Entonces, ¿de qué presentismo me están hablando? ¿De qué material didáctico nos están dando? No queremos material didáctico, no queremos nada. Queremos que nos mejoren el sueldo. Llevamos con el día de ayer 13% de aumento de las naftas. 13%. La inflación, obviamente, no para. Vamos a llegar a un piso de 21, 22%. Recuerden el año pasado no, 17%, 18%, llegó a 25% la inflación. Y nos ofrecen 15% en 3 tramos. Por último, para cerrar, la educación pública nunca va a generar ganancias como una empresa. Siempre va a dar a la escuela pérdidas y jamás van a ser un gasto. Las escuelas, obviamente, que tienen una función social estratégica para el país. Es una inversión para todos. La inversión más importante que tiene un país es la educación. La educación de todos los ciudadanos de nuestro país. La educación de los vecinos nuestros de La Barriga. Por eso que nuestro Frente Renovador repudia lo que se ha hecho, lo que vienen generando esta incertidumbre de no sabemos, de falta de estabilidad docente, ¿no es cierto? Muchas veces se ha dicho en este recinto que no vamos a permitir salarios de hambre, ¿no es cierto?, y miserables. Hoy por hoy los docentes estamos totalmente afectados a salarios de hambre. Pero a su vez también nos están haciendo quedar muy mal ante la opinión pública. Y esto es lo grave. Porque los discursos del oficialismo son prácticamente humillar al docente. Tratarlo como que el docente tiene otro tipo de función, como que de repente no está a la altura de las circunstancias. Claro que no estamos a la altura de las circunstancias, porque no queremos ningún tipo de achicamiento con la educación. Nuestro Frente Renovador le está diciendo a lo que es nuestra inspectora regional que cambie el rumbo, que suspenda la aplicación de la normativa vigente por todo este año, que se trabaje bien en cada una de las instituciones escolares,
que haya un entusiasmo, que haya una preparación, una invitación, un revisitar las escuelas en cada una de las localidades para que la gente vuelva a las escuelas secundarias, sobre todo la gente que más necesita. Y por supuesto, señor presidente, vamos a seguir la lucha, estamos totalmente convencidos de esta lucha y por supuesto agradecerle nuevamente la presencia de hoy de nuestros compañeros, que son compañeros históricos que vienen trabajando en las escuelas nocturnas del Bachillerato de Noche de Olavarría. Muchas gracias, señor presidente. En principio, agradecer al público presente, estimo la mayoría docentes afectados y papás, posiblemente alumnos, por esta medida. Destacar y agradecer cómo se ha trabajado en la Comisión de Educación, pudiendo superar cualquier bandería política. Sostuve y sostendré siempre que la educación y la salud están por encima de estas cuestiones, y siendo en la Comisión de Educación y Derechos Humanos la mayoría docentes con una vasta trayectoria, tomamos con la seriedad del caso y tratamos de estar a la altura de las circunstancias con esta medida que nos sorprendió prácticamente por la espalda. No voy a abundar en detalles acerca de lo que han explicado muy bien la concejal Delía y la concejal Risonelli, acerca de las cuestiones técnicas, de cómo se fue trabajando, en qué consiste la medida y cómo ha tratado de revertirla tardíamente el gobierno provincial. Sí me gustaría, en la línea del concejal Latorre, decir que esta medida se inscribe en un contexto donde tenemos un raconto de medidas a nivel nacional, provincial, que por ejemplo podíamos enunciar en el cierre de la paritaria nacional, violando la Ley Federal de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo que tanto trabajo costó después del gobierno neoliberal. En los años 2006 lograron sancionarse y no se están respetando. En el marco de una paritaria provincial despiadada, que supera incluso a la del año pasado, larga de unos 6 meses, una paritaria que condena la pobreza a los docentes bonaerenses. Y cuando digo paritaria no hablo solamente de los salarios. Los ámbitos paritarios para los que hemos intervenido se conforman de distintas mesas de trabajo. Salud laboral, por ejemplo, y también estas cuestiones de la formación docente y de estas medidas que se están tomando y que estamos debatiendo en el día de hoy. Este contexto de persecución sindical a los sindicalistas docentes, de la demonización de los mismos, en un afán de enfrentar a los docentes con los mismos, en un afán de violentar a las instituciones y a los ámbitos democráticos que ya están constituidos históricamente. Un marco donde hay decisiones arbitrarias, autoritarias y cuasi ilegales, que carecen de un tratamiento previo en territorio con las comunidades educativas. Cuando se toman medidas de este tipo, señor presidente, se toman a nivel provincial y no se tiene en cuenta que no afectan de la misma manera a las escuelas y a las comunidades del conurbano que a las del interior bonaerense. Es allí donde con esas torpezas se cometen los errores y se genera el sufrimiento de las comunidades, de los docentes, de los alumnos, etc. Podemos seguir enumerando esas medidas torpes que ya parecen un modus operandi del gobierno, donde si pasa, pasa, como lo dijo algún ministro, tiramos 11 y si pasan 2, está bueno. Y esas medidas también pudieron visibilizarse en el cierre de escuelas de islas, en el cierre de escuelas rurales, en la fusión de cursos, en el cierre de institutos de formación docente. En el día de ayer logró revertirse una medida que estaba prácticamente poniendo de rodillas a los institutos de la Cruz Roja.
El gobierno avanza sobre las escuelas de formación profesional, a quienes pretenden derivar al ámbito del Ministerio de Trabajo. Las escuelas especiales están en la mira. Los puestos de trabajo de los docentes están en riesgo y los que logren salvarse están precarizados. Hemos estado haciendo un estudio exhausto sobre la cantidad de horas mismo que acá en Olavarría están en riesgo. Quienes han podido concurrir, han querido concurrir a la Comisión de Educación, ejemplo la gente del Tribunal de Clasificación Docente, que son quienes evalúan y emiten la competencia de los títulos de los docentes para las áreas de incumbencia, nos han advertido de que no todos los docentes se van a poder reubicar. Por lo tanto, si bien el caso fundamental que nos ocupa y donde debemos focalizar es en el pedido del no cierre o de la suspensión de la medida por este año, no podemos soslayar la preocupación de la cantidad de docentes que está en riesgo su trabajo, su fuente laboral, con lo que ello impacta. Finalizando un poco con el contexto, quiero decir que hay preparado un borrador que va a atacar a la ley de jubilaciones docentes, un poco hija de aquella ley de reparación histórica o caballo de Troya que se presentó con un fin noble de reparar las jubilaciones de los abuelos con quienes estábamos en deuda, pero que ante la falta de regreso de los blanqueos de capitales se trajo 2 meses después, en el año de 2016, septiembre, en el decreto reglamentario, escondido lo que es la armonización de las cajas previsionales. Vienen por el IPS y prontamente tendremos que estar luchando en las calles para defender la caja de jubilación de los docentes, que no es de privilegio, y podríamos en otra ocasión explicar mejor por qué. Enfrentan a la gestión estatal con la gestión privada. Les recuerdo a todos los presentes que la educación pública es una, y que cuando hablamos de problemas de educación no tenemos que enfrentar la docencia, la gestión privada con la gestión estatal. Muchas escuelas privadas vienen a dar respuesta allí donde el Estado no se ha podido hacer presente. Y el concejal Latorre acaba de denunciar hace breves instantes a instituciones como Corín, como IDEO, y como el Centro Madre Teresa de Calcuta en Loma Negra, etcétera, que dan una respuesta a grupos específicos allí donde el Estado no ha podido dar respuesta. Podría seguir enunciando más medidas, pero me voy a focalizar en el bachillerato de adultos para explicar al menos y que tengan en cuenta, y si puede servir, y perdonen la autorreferencia, mi experiencia personal. A los 26 años, proviniendo de una familia humilde, tuve que ir a trabajar luego de finalizar los estudios primarios y la vida me llevó por otros caminos. A los 26 años tuve la suerte de que el Estado incorporara en el barrio seco de la ciudad de Olavarría la escuela media número 1. En su bachillerato nocturno, durante 3 años y 1 año luego después en el barrio Fonavi, no recuerdo bien el número del colegio, pude recibirme de bachiller pedagógico. Yo no estaría sentada hoy acá en esta banca si no fuera porque el Estado me dio la oportunidad de estudiar en un bachillerato nocturno. Es por eso que desde lo más profundo de mi corazón y de mis vísceras lo defiendo, y sé que hay gente que hoy en día, a pesar de que ha pasado 20 años, sé que hay gente, que hay mujeres que están en mi misma situación. Sé que hay gente que necesita terminar los estudios secundarios porque el mundo laboral así lo exige. Sé que hay gente que hace un enorme sacrificio y ahorra tiempo inclusive hasta para estar con su propia familia para poder concurrir a un bachillerato nocturno. Que hay que hacer enmiendas, que hay que hacer retoques, es verdad, no todo estaba bien y de pronto la oposición está diciendo que ustedes están haciendo desastre. La verdad es que hay que rever un montón de cosas en la educación porque los tiempos así lo exigen y no somos precisamente a veces los sindicatos los que nos oponemos a todo. Hay que hacer reforma. No es la cuestión qué cosa se reforma, sino la forma con la que se lo hace. ¿Cómo es posible que en el mes de diciembre del año pasado
se estaba titularizando personal que en el mes de febrero le dicen que se queda sin trabajo. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó durante el verano? Voy a volver a repetir las palabras del compañero concejal Marcelo Latorre. Estuvo la visita del Fondo Monetario Internacional y sus recetas. Hay que recortar, porque pareciera que la educación es un gasto. No estamos cansados de decir que la educación es inversión. La educación es una de las pocas cuestiones, señor presidente, que más allá de ser una obligación es un derecho. No sé si estamos en condiciones de decir en esta sala a alguna persona qué otra cuestión es a la vez un derecho y es a la vez una obligación. Entonces vemos una grave contradicción. Con razón estábamos en la Comisión de Educación tan preocupados, buscando la resolución, pensando que la ignorábamos, que no teníamos dónde conseguirla y que algo se nos estaba pasando por alto. Claro, no existía, si tiene fecha 28 de marzo. Es un parche a lo que de hecho se estaba cometiendo. Llega tarde, llega después de haber causado angustia, dolor, fuga de gente. Porque cuando la gente se iba a inscribir a los bachilleratos nocturnos, desde una ventanilla le decían no se abre. Pero ¿cuántos directivos tuvieron la prudencia de decir te anoto en un cuaderno borrador y por si surge algún cambio te convoco? Estoy segura que son mucho más de 500. No sé si alguien saldrá a buscarlos. La cuestión es que se ha provocado un gran marasmo. La gente no sabe dónde ir. La gente hoy por hoy no es suficiente con que la inspectora, no solamente no vaya la inspectora regional a las citaciones de la Comisión de Educación que estaba trabajando esto, sino que además se va a los medios, violando las instituciones. Si tenemos un lugar donde ir a dar una respuesta, ¿por qué elegimos los medios? Sin detrimento de los medios a los que pondero constantemente son tan necesarios, pero que seguramente no llegarán a los colegios, a la gente con su información, no van a llegar a todos. Las informaciones hay que darlas por los lugares que hay que darlas. Eso es institucionalidad y yo creo que la institucionalidad está siendo gravemente afectada. Nosotros como Bloque Unidad Ciudadana, y creo hablar en nombre de mis compañeros, vamos a seguir monitoreando lo que vaya sucediendo. Estamos seguros de que esto no va a conformar, esto no va a prosperar, esto trae a colación lo que ya dijeron anteriores concejales que me precedieron en la palabra. Hay mucho problema con las aulas de aceleración, creo que alguna localidad como Hinojo todavía no quedó contemplada, estamos en medio de un marasmo, esto no nos satisface, nosotros ratificamos, pedimos la marcha atrás de la medida, creemos que los parches no son suficientes, que no están dando respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo y exigimos, por otra parte, que que nos concedan la gracia de un año de suspensión de la medida, por favor, señor presidente. Existe, y los docentes que estamos presentes lo sabemos, la dinámica que se ha hecho, porque la he vivido durante más de 20 años en escuelas rurales. Cuando un colegio está en peligro porque tiene poca matrícula, pueden surgir muchos problemas. La dinámica es la siguiente: las inspectoras deben tener el tratamiento de la planta orgánica funcional con un tiempo suficiente como para preparar a los docentes, a la comunidad, a los padres, a los alumnos, buscar todas las alternativas posibles y que la medida, el cierre de alguna institución educativa sea el último recurso al cual se deba apelar después de haber agotado absolutamente todas las instancias. Y hay otro ámbito democrático que no está funcionando como corresponde, y son las UEGD, para el que no lo sabe, son las unidades de educación de gestión distrital, donde muchas veces los docentes, los sindicatos son ninguneados, no son invitados a participar, se hacen espaciadas, y son esos dos ámbitos donde deben surgir las decisiones democráticas y consensuadas para no cometer estas torpezas, estas burradas que después nos empantanan en estas cuestiones, nos embretan y no sabemos cómo salir. Creo que nada más para decir, señor presidente. Creo representar la palabra de mis compañeros concejales de Unidad Ciudadana y muchas gracias por la palabra. Por un momento me confundí, no sabíamos de qué estábamos hablando, escuchando en este caso.
¿Hablamos de salario o de alumnos? ¿De trabajo en negro? ¿De sueldos en negro? ¿Pagados en negro? ¿Precarización salarial? 12 años. 12 años la gestión anterior. No hicieron nada. Se habló de escuelas rurales, del cierre de escuelas rurales. Pido silencio, por favor. En la provincia cerraron 39. 18 no tenían alumnos. 10 con solo un alumno. Y 11 con menos de 5. Silencio, por favor. Todos esos alumnos fueron todos reubicados. En el caso de Olavarría, particularmente, cerraron 3. Escuela número 23, escuela 43 y escuela 64, con 0 alumnos. Y los docentes cobraron durante un año, todos con cargo. Eso representó más de 1 millón de pesos para la provincia. Silencio, por favor. Se habló de la escuela secundaria número 1, que tiene un tercer año del bachillerato de adultos. Todas las decisiones de cierre de esas secciones fueron trabajadas y aprobadas en reuniones de UGD, en la que participan, opinan y deciden los gremios. Todo esto se dio durante el año 2016 y 2017. No me acuerdo haber escuchado nada al respecto. Señor presidente, creo que mi compañero de banca, el concejal Lastape, fue muy claro. Perdón, me estaba olvidando algo. También se habló de docentes titulares y provisionales. Y todo eso está todo en el Estatuto Docente, que es una ley provincial. Y agrego algo que acá no se habló. Para lo que son recursos, cuando se habló de que algún alumno no puede llegar a tener algún tipo de recurso, en el municipio existe el boleto estudiantil gratuito para todos. Hay que invitarlos a ir para que hagan las planillas correspondientes y tienen el boleto estudiantil gratuito, que votó este cuerpo. Silencio, por favor. Por favor, pido silencio. Hemos escuchado a todos los concejales. Escuchemos, por favor, con respeto. El presupuesto de la provincia, 1.640 millones a educación. En personal se va el 85,5% y en transferencias a la de IPREGEP el 12,9%. ¿Sí? Acá estuvimos hablando de precarización salarial. Mi compañero fue muy claro. Silencio, por favor. Estar en la escuela es el eje primordial de la política educativa de los 12 años de gestión anterior. No significa garantizar el derecho a la educación y menos aún brindar una educación de calidad. La estadística demuestra que el objetivo de inclusión plena como paradigma que sustenta la ley de educación vigente no se logró. Muchas gracias, señor presidente. Sí, concejal. Y voy a pedir un cuarto intermedio para el descanso de los taquígrafos. También quiero agregar que muchas de las normativas o algunas de estas normativas que se detalló, las cuales encuadran, reglamentan y reubican a los docentes, a nuestros directivos, a nuestros inspectores le ha llegado ayer o antes de ayer. Y esto ha sido, a mi entender, gracias a la lucha de la comunidad educativa. En San Fernando, la sesión especial por el rechazo del cierre de bachillerato se dio los primeros días del mes de febrero. En la Comisión de Educación estamos trabajando esto desde el 22 de febrero. En Zárate también se hizo el rechazo y también sabemos
que en muchos distritos no se está aplicando, se está analizando para que esto se ponga en marcha el año próximo. Por lo cual es felicitar a la comunidad educativa por la lucha que ha logrado que el gobierno provincial haya encontrado el encuadre de contenido, reubicación de docente, como hoy se nos ha informado. Eso es cierto, no hay que negarlo, pero fue en estos días, hasta la semana pasada, seguía la incertidumbre. Muchas gracias, señor presidente. Una cosa cortita como para explicar algunas cosas que he escuchado. La destrucción de la educación pública viene de hace 28 años. Creo que lo ha hecho no solamente este gobierno, como están diciendo, sino que lo ha hecho todos los gobernadores anteriores. Todo lo que es la ley provincial, donde se ha hecho el quehacer del trabajo docente, se ganó en la época de Duhalde y fue propuesta por los docentes. O sea que habría que cambiar la ley provincial. Y he escuchado también el tema del cierre de las escuelas especiales. Sí, es algo que por ahí entiendo es de las escuelas especiales. Fue una información que he leído en varios medios, que es una información que el título no decía lo que decía la información después, en estas noticias. Lo que no va a suceder es que se cierren esas escuelas. ¿Por qué? Porque lo único que se está buscando es cumplir con el artículo 24 de la Convención, que es la inclusión de los chicos en las escuelas comunes. Las escuelas especiales tienen su rol y no va a desaparecer jamás. Sí, va a tener la inclusión plena de los chicos que hasta ahora no se venía dando. Gracias, señor presidente. En principio quiero destacar esta sesión especial del Consejo Deliberante para tratar un tema que es importantísimo para Olavarría y toda la provincia. Cuando hablamos de una sesión especial, justamente uno evalúa, amerita si el tema corresponde a este tratamiento. Por lo que nosotros desde la Comisión de Educación hemos visto en este periodo de trabajo, desde febrero-marzo, que apareció este tema, era meritorio que el Consejo Deliberante se ocupara de la educación, se ocupara de esta medida. Yo quiero destacar el trabajo que ha tenido la Comisión de Educación, comisión que preside la docente Liliana Risonelli, y que ha tenido un trabajo más allá de las ideas de los partidos políticos, de los bloques políticos que integramos la comisión, y que hoy ha estado expresado en las voces de 4 docentes, como son Marcelo Latorre, Alicia Almada, Gabriela Delía y la propia Liliana Risonelli, que han trabajado durante todo este tiempo recorriendo los bachilleratos, recorriendo las escuelas, hablando con los directivos, hablando con los docentes y aún hasta con los olavarrienses que estaban pendientes del inicio de los bachilleratos para poder seguir estudiando. Quiero destacar esto porque me parece que llegamos a esta sesión especial después de un arduo trabajo donde también hay integrantes del bloque Cambiemos que hoy han fundamentado en la sesión, pero sinceramente me hubiese gustado que hubiesen fundamentado y haber conocido los argumentos durante el trabajo en comisión, porque supongo que debe ser porque las directivas y la reglamentación que hicieron mención hoy en la exposición, sobre todo del concejal Lastape, aparecieron después, pero la verdad que nos hubiera gustado tener los argumentos y el debate en la comisión como corresponde, y no para la tribuna venir a defender una medida del oficialismo. Quiero decir además que en la comisión tuvimos la visita de los representantes gremiales. Fue una visita muy importante porque tuvimos de boca de ellos también otro abordaje de la realidad.
porque en esto ha habido mucha confusión y esa confusión no ha sido ingenua. Yo creo que esa confusión se ha generado para evitar un debate que a lo largo de la provincia de Buenos Aires se ha dado en todos los consejos deliberantes. Inclusive, como decía el concejal Latorre, se ha logrado que algunas inspectoras regionales hayan suspendido la medida, inclusive algún intendente municipal se haya ocupado del tema porque realmente el tema lo merece. Quiero decir también que a esa comisión citamos a la inspectora regional, la citamos una vez por nota, recibimos la respuesta por nota diciendo que por cuestión de agenda no podía ir, la volvimos a citar por nota diciendo planteándole la posibilidad de que asistiera a la comisión en día y hora que ella pudiera hacer, ya no nos respondió y como bien se ha dicho acá, la respuesta fue mediática. La verdad que hubiese sido interesante tener y compartir la información que tenía la inspectora regional sobre este tema, contrastarla con la información que tenían los representantes gremiales, contrastar con la información que había planteado cada uno de los integrantes de la comisión en sus recorridas por los distintos espacios de educación. Llegamos acá cuando estamos viendo una serie de medidas que, como bien dijo la concejal del IA, yo entiendo que fueron en respuesta a la movilización y al rechazo que ha generado este tema. Hoy hay parches, hay propuestas, hay reconsideraciones que si no hubiese existido el trabajo de los docentes, de los consejos deliberantes y de la dirigencia política que se hizo cargo del tema, hoy no tendríamos respuestas. Como bien se dijo, si esto pasaba, pasaba. Y si no, volvemos para atrás, hacemos un parchecito, lo arreglamos, lo acomodamos. Esa es la sensación que se da. Esta improvisación, esta incertidumbre es muy mala para la gestión. Y lo que ha permitido es que en este mes o mes y medio, muchos de los olavarrienses, de los bonaerenses que querían seguir estudiando, hayan desertado. Y también hemos asistido a una situación que no es menor dentro del sistema educativo, es que los docentes, los directivos y aún hasta las inspectoras distritales están restringidos por vía jerárquica de opinar, de plantear soluciones, de plantear observaciones a esta decisión que se ha tomado literalmente desde arriba y que yo coincido tiene implícito un objetivo que es el ajuste en sí mismo, un criterio economicista respecto de la educación. La verdad que es lamentable que desde dirigentes, concejales, desde el radicalismo, hoy se esté defendiendo un achique en la educación. Yo recuerdo del radicalismo su posición a favor de la educación pública, aquella famosa bandera del doctor Alfonsín, la educación es inversión, no es un gasto. Bueno, hoy realmente los dirigentes radicales que están defendiendo esta medida, la verdad tendría que repensar qué pertenencia tiene. Y para finalizar, yo quiero insistir en este proyecto que vamos a estar votando ahora, que es justamente plantearle a la inspectora regional lo que otros lugares han logrado, donde otras inspectoras regionales han tomado decisiones, que es la suspensión de la medida y que tengamos un año de trabajo y donde haya un acuerdo entre las políticas oficiales, el sistema educativo, educación, los gremios, de qué transformaciones se están planteando y cuáles son los consensos para implementarlos como corresponden y no como se ha hecho esta medida y como evidentemente se va a hacer, porque más allá del resultado de esta sesión y de esta votación, evidentemente la decisión política ya está tomada. Muchas gracias. No puedo permitir el hecho de escuchar el desastre de la educación de los últimos 28 años, cuando casi 30 años di la vida, todo lo que pude entregar por la educación pública, y en mí pongo a todos mis compañeros y colegas que sé lo que han hecho y lo que hacen cada día
en la escuela para ofrecer una educación de calidad. Situaciones adversas vivimos muchísimas, pero pusimos el cuerpo siempre. Fuimos directores en el 2001, enfrentamos la situación y la escuela fue el único lugar que se sostuvo en el medio de lo que estábamos viviendo. Y dimos lo que hicimos, todo lo que estuvo a nuestro alcance. 24 horas al día a disposición de la escuela pública. He amado y disfrutado lo hecho, pero no puedo permitir escuchar que es un desastre, porque no lo considero un desastre y en este distrito hay docentes de los cuales me enorgullezco de ser sus compañeros. Todos trabajan, y hay proyectos de calidad destacados a nivel provincial y nacional, y algunos han trascendido al nivel internacional. Bajo ningún punto de vista puedo aceptar esa palabra. Y además hago mención también que se hizo referencia a que la escuela iba a surgir la escuela secundaria número 3, una aula de aceleración. La inspectora nos confirma que no empieza por falta de docente y que sí se cierra, porque es real, el bachillerato de adultos de Hinojo y de Sierra Chica. Y otra cosa, para acceder al derecho a la educación se hace referencia al boleto estudiantil. Sí, el boleto estudiantil, la tarjeta SUBE, que fue una lucha conseguida por los estudiantes, los trabajadores y en este Consejo Deliberante que no pudimos sesionar y se sesionó de nuevo. Y el bloque que lo expone no lo votó. Así que hago referencia a esto. Saben mis colegas concejales, no es mi estilo llegar a este tono, pero realmente me duele en el alma ciertas palabras para referirse al sistema educativo cuando hay tanto compromiso, tanto trabajo, tanta entrega, tantos proyectos y tanta gente que trabaja en las escuelas todos los días al servicio de los alumnos de todos los niveles y modalidades que son los que le dan el sentido a la escuela. Nada más, señor presidente, gracias. Para aclarar lo que está diciendo la concejal preopinante, yo no me referí, nunca, jamás me referiría al trabajo del docente como malo, digamos. Yo lo que me he referido es, a ver, yo me recibí en el año 89 en la escuela secundaria con el CONET. En el año 90 lo pasaron a la provincia. Un gobierno justicialista que fue el del señor Menem. Digo, de ahí en adelante... Silencio, por favor. De ahí en adelante se ha destruido los contenidos... Silencio, por favor, no podemos continuar así. Silencio. Por favor. Silencio, por favor. Escuchamos a todos los concejales, respetémoslo. Bueno, digo, no es con respecto a los docentes, y le pido disculpas a la concejala Risonelli si lo entendió así. Yo lo que hablo es de los contenidos. Siempre se empezó a destruir los contenidos desde esa época a esta parte. La última, para aquellos que dicen que no conozco, la última promoción del CONET en Olavarría fue en el año 1989. En 1990 todos los egresados de industrial fueron provinciales. Muchas gracias, señor presidente. La gente de Cambiemos últimamente parece que son los Colón del siglo XXI. Llegaron ellos y vienen a hacer todo bien. Hace 2 años que son gobierno y tienen posibilidad de mejorar las políticas públicas en educación, en salud, en trabajo. No solo que no las han mejorado, sino que las han empeorado. Y la gente de Cambiemos se le gusta hablar en contra de la década del 90. Recuerden que Mauricio Macri es un fiel ejemplo de Carlos Saúl Menem. Mauricio Macri es el que reivindicó en muchas oportunidades, mientras fue jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Carlos Saúl Menem. La mitad del gabinete de Mauricio Macri viene del menemismo y la otra mitad de la alianza del 2000 y 2001. Entonces, cuando van negando para atrás,
que vean de dónde son los orígenes de su actual líder y referente, que el radicalismo se haga cargo de que Mauricio Macri es parte del menemismo. Bien, si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, entonces sometemos a votación por secretaría. En consideración integral, el proyecto de resolución en tratamiento correspondiente al expediente 39 del 2018. Sírvanse votar. Aprobado por mayoría con el voto positivo de los bloques Unidad Ciudadana, Cuidemos Olavarría, Frente Renovador y Radicales Convergentes, y con el voto negativo del bloque Cambiemos. Es la resolución número 8 del 2018. Bien. No habiendo otro tema en el orden del día, entonces invito a la concejal de Lía a arriar la bandera. Bien, queda levantada la sesión.